En Madrid, donde el invierno derramaba una luz gris y melancólica sobre los tejados de la ciudad, se alzaba el ático de Sofía. No era un hogar, sino una declaración de poder. Un santuario de minimalismo y riqueza, con paredes de cristal que se extendían del suelo al techo, enmarcando la capital española como una pintura viva, pero distante. Cada superficie de mármol pulido, cada pieza de mobiliario de diseño, cada centímetro del vasto y silencioso espacio gritaba éxito. Sin embargo, el aire, dentro de aquel palacio de cristal, era enrarecido, cargado de una soledad opresiva. El silencio no era de paz, sino de ausencia. Era un silencio que resonaba el vacío en el corazón de su propietaria, un brutal contraste entre la abundancia material que la rodeaba y el desolador paisaje emocional que habitaba su alma. Sofía, a sus 42 años, era la arquitecta de aquel imperio y de su propia vida. Una mujer forjada en el fuego de la ambición, cuya mente brillante y determinación implacable habían construido un nombre reverenciado en el mundo del sector inmobiliario de lujo. Su apariencia era una extensión de sus proyectos, impecable, calculada, vestida con trajes de alta costura que parecían moldeados a su cuerpo. No obstante, bajo la fachada de control absoluto, sus hombros soportaban una rigidez que delataba una tensión perenne. Sus ojos, de una inteligencia aguda, habían perdido el brillo de la pasión, reemplazado por un agotamiento que ni el maquillaje más caro lograba ocultar. Se movía por su mundo con la precisión de una monarca, pero por dentro se sentía la más impotente de las siervas. El centro de su universo, la fuente de su fuerza y de su mayor desesperación, era Mateo, su hijo de 8 años. Un niño de cabellos oscuros y rasgos de ángel, cuya oscuridad era literal. Nacido ciego, Mateo navegaba por el mundo con una gracia que desafiaba su condición. Sus oídos captaban las melodías ocultas de la existencia. Sus dedos leían las historias secretas de las texturas y su alma poseía una serenidad contagiosa. Él no se veía a sí mismo como roto o incompleto. En su imaginación había creado un cosmos interior tan vibrante y colorido que la ausencia de visión parecía apenas un detalle trivial. Él era la única nota de calor genuino en aquella fría sinfonía de lujo, el ancla emocional que impedía que Sofía se desmoronara por completo. La gran ironía de la vida de Sofía era esta. Ella, que podía erigir rascacielos y rediseñar horizontes, era completamente impotente para arreglar el mundo de su propio hijo. El problema que realmente importaba no podía resolverse con cálculos, proyectos o transferencias bancarias. La ceguera de Mateo era una muralla infranqueable para su lógica, un espejo que reflejaba la futilidad de su poder. Había transformado la búsqueda de una cura en su más nueva y obsesiva empresa, movilizando a los mayores especialistas del mundo, invirtiendo fortunas en tratamientos experimentales, todo para toparse, repetidamente, con el mismo muro de silencio de la ciencia. La dificultad de su familia no era la falta de recursos, sino la abundancia de un dolor que ningún dinero podía aliviar. En una tarde particularmente fría, la quietud del ático fue ocupada por el suave sonido de un piano que Mateo tecleaba con una habilidad sorprendente, una melodía que él mismo componía mientras escuchaba la lluvia tamborilear contra el cristal. Sofía lo observaba a la distancia, su corazón una mezcla compleja de orgullo y agonía. El niño se detuvo de repente, girando la cabeza en su dirección como si pudiera sentir su mirada. «Mamá», dijo con voz clara y serena, «la lluvia hoy parece triste. ¿Estás triste otra vez?». Aquella pregunta, tan simple y tan profunda, desarmó a Sofía. El mayor dolor de Mateo no era no poder ver el mundo. Era sentir la infelicidad de su madre, una carga demasiado pesada para hombros tan pequeños. La pasión de Sofía por la arquitectura, su habilidad de ver el potencial en espacios vacíos y crear belleza a partir de la nada, se había transformado en una cruzada desesperada. Su despacho en casa ya no contenía proyectos de edificios, sino pilas de informes médicos, pruebas de imagen y artículos científicos. Estudiaba oftalmología con la misma intensidad que un día dedicó a la ingeniería estructural. Había contratado a los mejores, volado a clínicas en Zúrich, Boston y Tokio. Cada no de los expertos, cada diagnóstico que reafirmaba lo congénito y lo irreversible, era un ladrillo más en el muro de su frustración. Su bondad y su amor materno se habían distorsionado en una obsesión por el control, la creencia de que si se esforzaba más, podría reescribir la realidad. El golpe final vino de Barcelona. El doctor Valero, un nombre casi legendario en la neurooftalmología, el último pilar de su esperanza racional, fue categórico. Tras una semana de exámenes exhaustivos, la miró con ojos que mezclaban compasión y resignación. «Sofía», dijo con voz grave, «hemos hecho todo lo que la ciencia moderna permite.
La condición de Mateo, no hay nada que podamos hacer. Las palabras cayeron sobre ella como una losa de hormigón. El vuelo de regreso a Madrid fue una nebulosa de derrota. El mundo allá afuera, visto desde la ventana del avión, parecía vibrante e indiferente a su dolor. Por primera vez en su vida, la mujer que tenía todas las respuestas se encontró sin ninguna. Había tocado fondo. Aquella noche, el ático parecía más grande y más vacío que nunca. Mateo dormía tranquilamente en su habitación, ajeno al terremoto que había devastado el alma de su madre. Sofía estaba de pie, junto al ventanal panorámico, observando las luces de Madrid parpadear como estrellas lejanas e inalcanzables. Cada luz era un recordatorio de todo lo que su hijo nunca vería. El dolor era tan físico que presionó la mano contra su pecho, luchando por respirar. En ese silencio, donde el dolor era casi palpable, una pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde? ¿Llegaría una madre por su hijo? Si alguna vez te ha conmovido una búsqueda imposible, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia. Dinos en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora nos acompañas, y descubramos juntos el poder de la esperanza. Los días que siguieron al viaje de Barcelona fueron una neblina de desesperación silenciosa. Sofía se movía por su casa como un fantasma. Su presencia era una sombra fría que ni el sistema de calefacción central lograba calentar. Su energía, antes un dínamo que movía imperios, se había disipado, dejando atrás un vacío de apatía. Fue en ese silencio sepulcral que Elena, su ama de llaves de toda la vida, la observó. Una señora de 70 años, cuyas manos arrugadas conocían más el rosario que los lujos modernos y cuya lealtad a Sofía estaba tejida con hilos de afecto y una profunda compasión. Ella veía más allá de la mujer de negocios implacable. Veía a una madre con el corazón roto, naufragando lentamente en las aguas, heladas de la desesperanza. Elena había servido a la familia desde antes de que Mateo naciera. Había sido testigo de la alegría del embarazo, del dolor devastador del diagnóstico y de la subsiguiente y frenética búsqueda de Sofía de una cura que nunca llegaba. Cada nuevo especialista era una vela de esperanza que Elena veía encenderse y apagarse, dejando la oscuridad un poco más densa. Se había mantenido siempre en su lugar, una presencia discreta y eficiente, ofreciendo consuelo en pequeños gestos, un té caliente, una palabra amable, una oración silenciosa. Pero al ver el brillo final extinguirse en los ojos de su señora, al ser testigo de aquella rendición absoluta al dolor, sintió que el protocolo y el silencio ya no servían. El amor exigía que se arriesgara. Una tarde, encontrando a Sofía inmóvil frente al ventanal, Elena se acercó con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. «Señora Sofía», comenzó, con la voz como un susurro tembloroso, rompiendo años de deferencia profesional. Sofía se giró, sus ojos vacíos apenas registrándola. Con las manos temblando, Elena le tendió un trozo de papel arrugado, casi deshecho por el tiempo y el manoseo. «Sé que esto es una locura, señora, una tontería de mi gente, pero en mi aldea, en las montañas, vive una mujer, una curandera. Dicen que guarda secretos antiguos de las plantas, que su conocimiento viene de la tierra. Dicen que puede devolver la luz». La mención de una curandera fue como una bofetada para Sofía. Una ola de irritación recorrió su cuerpo entumecido. Después de haber consultado a la élite de la medicina mundial, después de haber invertido millones en tecnología de punta, su ama de llaves venía ahora con historias de brujería de aldea. Su mente racional, su identidad como arquitecta de la lógica y del hormigón, se sintió insultada. Era el colmo del absurdo, una afrenta a todo su sufrimiento. Casi se rió, un sonido amargo y sin alegría. «Elena, por favor», dijo con voz cortante. «Agradezco su preocupación, pero no tengo tiempo para cuentos de hadas». Elena no retrocedió. Sus ojos, llenos de una fe inquebrantable, encontraron los de Sofía. «No son cuentos de hadas, señora. La fe a veces ve lo que la razón no puede», insistió, empujando suavemente el papel hacia la mano de Sofía. Las palabras, tan simples y tan profundas, flotaron en el aire helado del ático. Por un momento Sofía quiso romper el papel, reprender a Elena por su insolencia y despedirla. Pero entonces su mirada se desvió hacia la puerta del cuarto de Mateo, de donde venía el suave sonido de su respiración dormida. La razón le había cerrado todas las puertas. La ciencia había firmado su sentencia. ¿Qué le quedaba sino la locura? Una violenta batalla se libró en su interior. El escepticismo gritaba, la lógica protestaba, su orgullo se sentía humillado por la mera consideración de la idea. Pero por debajo de todas esas voces había un susurro más profundo y desesperado, el amor de una madre, un amor que estaba dispuesto a aferrarse a cualquier cosa, por más frágil e irracional que fuera.
Miró el papel arrugado en su mano. Un nombre, Inés, y el nombre de una aldea perdida en la geografía de la España rural. Sin pensar, sin planificar, movida por un impulso que venía de las profundidades de su desesperación, tomó una decisión. Cogió las llaves del coche, un abrigo y salió, dejando atrás su mundo de certezas. El viaje fue una transición surrealista. Su coche de lujo, una cápsula de tecnología y silencio. Devoraba los kilómetros de autopista, dejando atrás el paisaje urbano de Madrid. Gradualmente, las rectas dieron paso a carreteras sinuosas, el hormigón a la tierra, los edificios imponentes a árboles antiguos y casas de piedra. El aire que entraba por la ventanilla cambió, trayendo el olor a tierra húmeda y a humo de chimenea. Sofía se sentía una extraña en aquel ambiente, una figura fuera de lugar, de su tiempo y de su elemento. Cada kilómetro que la alejaba de la ciudad era un paso hacia un territorio desconocido, no solo en el mapa, sino dentro de sí misma. La aldea era un conjunto de casas de piedra que parecían haber brotado de la propia montaña, enclavadas en un valle verdeante que el invierno no había logrado desnudar por completo. El silencio aquí era diferente al de su ático. Era un silencio vivo, lleno del murmullo del viento y el canto lejano de un pájaro. Siguiendo las indicaciones de un anciano sentado en un banco de la plaza, encontró la casa de Inés. Era pequeña, humilde, con un pequeño jardín de hierbas en la entrada y macetas de plantas secas colgadas en el porche. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior en penumbra, que olía a tierra, a incienso y a algo más, antiguo y misterioso. Inés era la personificación de su casa, una mujer de edad indefinible, con un rostro que era un mapa de arrugas profundas y ojos oscuros y penetrantes que parecían no ver solo la apariencia, sino el alma. Estaba sentada en una silla de madera, pelando raíces con un pequeño cuchillo. No mostró sorpresa al ver a Sofía, la mujer de ciudad vestida con ropa que valía más que la casa entera. Solo la observó en silencio, un silencio que hizo que Sofía se sintiera de repente expuesta y vulnerable, despojada de todas sus armaduras de poder y riqueza. Recuperando la compostura, Sofía recurrió a la única herramienta que siempre le había funcionado, el dinero. Su voz sonó más alta y dura de lo que pretendía en aquel espacio pequeño y sagrado. Me han dicho que tiene un remedio para los ojos. Pago lo que sea necesario. Diga un precio, cualquiera. Abrió su bolso, lista para firmar un cheque que podría cambiar la vida de cualquiera en esa aldea. Era un gesto de poder, un intento de controlar la situación, de convertirla en una transacción comercial, algo que ella entendía y dominaba. Inés dejó lo que estaba haciendo y levantó la vista. Había en sus ojos una sabiduría antigua y un toque de tristeza. Miró el dinero ofrecido con total indiferencia, como si Sofía le estuviera ofreciendo un puñado de hojas secas. «Guarde su dinero, señora», dijo, con la voz ronca como el crujir de madera vieja. «No tiene poder aquí. Hay cosas que no se pueden comprar ni vender». La negativa fue calmada, pero firme, y desarmó por completo a Sofía. Por primera vez en muchos años, su poder financiero era inútil. La curandera se levantó y se acercó, con sus ojos fijos en los de Sofía. «Puedo darle el remedio para los ojos de su hijo, pero la verdadera cura no está en el frasco, está en usted». Extendió una mano arrugada y tocó el pecho de Sofía. El remedio solo funciona si las gotas se aplican con el corazón de una madre que se atreve a creer en lo imposible, que está dispuesta a abandonar la razón y a rendirse a la fe. Su toque fue ligero, pero pareció enviar una corriente eléctrica a través de Sofía. Inés fue a un estante de madera oscura y tomó un minúsculo frasco de cristal, lleno de un líquido oscuro y opaco. Se lo entregó a Sofía, cuyos dedos parecieron extrañamente entumecidos al recibirlo. «2 gotas en sus ojos», instruyó Inés, su voz ahora un susurro confidente. «Pero la verdadera cura necesita 1000 gotas de fe en su corazón. Si duda, si su miedo es más fuerte que su esperanza, las gotas no serán más que agua oscura». Aquellas palabras eran un desafío, un enigma que Sofía no sabía cómo descifrar. Sofía salió de aquella casa sintiéndose más confundida y humillada que nunca. Se sentía ridícula, una arquitecta de sí, renombre, una mujer de ciencia, huyendo a las montañas en busca de una poción mágica. Su mente lógica le decía que había sido engañada por una vieja astuta. Sin embargo, mientras conducía de vuelta a la ciudad, no podía soltar el pequeño frasco. Parecía tener un peso desproporcionado a su tamaño. No era un remedio lo que sostenía, sino el último y más frágil fragmento de esperanza que le quedaba en el universo. Al regresar a su fortaleza de cristal y acero, la realidad de su mundo colisionó con la experiencia surrealista que acababa de vivir. Dejó el frasco sobre su escritorio,
casi escondido detrás de un monitor de ordenador, como una pieza de contrabando. Fue en ese momento cuando su exmarido, Javier, entró en su despacho. Él era un hombre pragmático, un banquero de inversiones para quien la vida era una serie de balances y cálculos de riesgo. Su matrimonio había terminado precisamente por sus visiones opuestas del mundo, una fractura que la condición de Mateo no había hecho más que ahondar. Javier notó inmediatamente el cambio en Sofía. Había una extraña mezcla de agotamiento y una febril y nueva ansiedad en sus ojos. Su mirada recorrió el escritorio y se fijó en el pequeño frasco rústico, tan fuera de lugar en aquel ambiente de diseño impecable. «¿Qué es esto?», preguntó, con el tono ya teñido de sospecha. «¿Otro tratamiento experimental carísimo? ¿Qué charlatán has encontrado esta vez, Sofía?». Su voz era fría, cortante, desprovista de la empatía que ella anhelaba en 1905. Secreto. En un momento de fragilidad o quizás de desafío, la verdad se le escapó. No lo contó todo, pero dijo lo suficiente. Habló de una esperanza más allá de la ciencia, de una posibilidad basada en la fe. La reacción de Javier fue instantánea y brutal. Se rió, una risa incrédula y despectiva que resonó dolorosamente en el silencioso despacho. «¿Fe? Sofía, ¿te estás escuchando? ¿Te has vuelto loca del todo? ¿Después de todo vas a entregar a nuestro hijo a supersticiones de campesinos? Estás mentalmente inestable». La palabra inestable la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Él no se detuvo ahí. Su rostro, antes solo despectivo, se endureció con una fría determinación. «No voy a permitir esto. No voy a dejar que tu desesperación perjudique a Mateo. Si insistes en esta locura, te juro que iré a los tribunales. Pediré su custodia total para protegerlo de ti». La amenaza flotó entre ellos, venenosa e irrevocable. No estaba bromeando. Usaría su racionalidad como un arma para quitarle lo único que le quedaba. Javier salió, dando un portazo y dejando atrás un silencio cargado de veneno. Sofía se quedó de pie paralizada. Estaba acorralada. La comunidad médica le había dado la espalda, declarando su caso perdido. Su exmarido, el padre de su hijo, la estaba ahora acusando de demencia y amenazando con separarlos. El mundo entero, el mundo de la lógica y la razón que ella siempre había habitado, le estaba diciendo que estaba equivocada, que su última esperanza era una peligrosa ilusión. En su mano, el pequeño frasco parecía ahora increíblemente pesado, una elección imposible entre la cordura y el alma. El conflicto estaba declarado, y ella estaba completamente sola. El portazo, resonando la amenaza de Javier, fue el sonido que rompió la presa. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aislamiento, que antes era una condición de su riqueza, se convirtió en una prisión. Estaba acorralada entre la muralla infranqueable de la ciencia y el abismo de la fe. Y ahora, su único aliado en la vida, el padre de su hijo, amenazaba con arrancarle su única razón de vivir. El pequeño frasco en su escritorio parecía pulsar con una energía malévola, un tótem de su locura, la prueba material que Javier usaría en su contra para declararla incapacitada, una madre perdida en el delirio. Empezó a caminar de un lado a otro en el vasto salón, un animal enjaulado en su propia creación de lujo. Su mente, habitualmente un instrumento de precisión y claridad, era un torbellino de voces contradictorias. La voz de Javier, fría y acusadora, se mezclaba con los ecos de los pronósticos médicos, frases pulidas que significaban sin esperanza. A cada paso sentía el peso del ridículo, la vergüenza de haberse dejado llevar por una historia de campesinos. Se imaginó en un tribunal intentando explicarle a un juez por qué creía que 2 gotas de un líquido misterioso podrían hacer lo que la medicina mundial no conseguía. La tensión era insoportable, una cuerda tensada hasta el punto de ruptura. Miró su biblioteca, las hileras de libros sobre arquitectura, física e ingeniería, pilares de la lógica, del mundo tangible. Luego su mirada cayó sobre el pequeño frasco oscuro, un objeto que pertenecía a otro universo, un universo de susurros, leyendas e imposibilidades. Era una elección entre todo lo que ella conocía y todo lo que desesperadamente deseaba. En un impulso de rabia y autodesprecio, agarró el frasco, cerrando la mano con fuerza, lista para lanzarlo contra la pared y hacer añicos aquella falsa esperanza en 1000 pedazos. Su mano ya se estaba echando hacia atrás para el lanzamiento cuando un sonido suave la detuvo. Venía de la habitación de Mateo. No era un llanto ni una llamada, sino el sonido de una risa suave y pura. Mateo estaba soñando. Un sonido de alegría genuina y sin complicaciones, proveniente de un mundo que ella no podía ver ni comprender. Aquel sonido tan simple y tan poderoso fue el ancla que le impidió ahogarse. Su mano se relajó.
La rabia se disipó, reemplazada por una ola abrumadora de amor protector. No se trataba de ella, de su orgullo o de su cordura. Se trataba de él, de aquella risa. Caminó lentamente hasta la habitación de su hijo, con el frasco aún en la mano, ahora sujeto con una delicadeza reverente. Mateo dormía, el rostro sereno, los labios curvados en una leve sonrisa. Sofía se sentó en el borde de la cama y lo observó, permitiendo que la paz de su hijo la contagiara. En ese momento tomó una decisión. No era una decisión basada en la creencia o en la lógica. Era una decisión nacida del amor más puro y desesperado. Lo intentaría. Cumpliría las instrucciones de la curandera, no porque creyera en la magia del remedio, sino porque necesitaba creer que su amor por Mateo podría, de alguna forma, obrar un milagro. El primer paso fue construir una fortaleza, no de hormigón, sino de silencio. Al día siguiente, Sofía apagó su teléfono móvil, su portal al mundo exterior, el canal a través del cual las voces de la duda y la acusación podrían alcanzarla. Ignoró el flujo incesante de correos, las llamadas perdidas que se acumulaban, las exigencias de su imperio. Por primera vez en años se declaró ausente para el mundo. Su ático, antes un escaparate de su éxito, se convirtió en un santuario, un capullo donde algo nuevo y frágil podría quizás empezar a crecer. El segundo paso fue un acto de desmantelamiento. Con una determinación solemne, comenzó a purgar su entorno de todo lo que representaba su antigua fe en la razón pura. Guardó los libros de medicina en cajas, escondió los informes de los especialistas, apagó los monitores que mostraban gráficos y datos. Fue un ritual de renuncia, un abandono simbólico del campo de batalla donde ya había perdido la guerra. Necesitaba espacio, no físico, sino mental y espiritual, para que la semilla de la locura de Inés pudiera tener una oportunidad de germinar en el suelo árido de su corazón. Entonces comenzó el verdadero trabajo, un proceso que no implicaba cálculos ni proyectos, sino una inmersión total en el universo de Mateo. Dejó de ser la madre cuidadora, la gestora de su condición, y se convirtió en su alumna. Se sentaba con él durante horas, simplemente escuchando. Le pedía que describiera el mundo no como él pensaba que era, sino como él lo sentía. Quería aprender a ver con sus oídos, a comprender con su tacto, a navegar por la emoción pura que guiaba a su hijo a través de la oscuridad. «Mamá, tu voz es del color, de la miel caliente», dijo él un día, mientras ella le leía un cuento. «Y la voz de papá es como el sonido de piedras chocando entre sí». Sofía se quedó en silencio, absorbiendo la poesía involuntaria de su hijo. Él no veía, pero sentía los colores, las texturas de las emociones, las melodías ocultas en las personas. Para Mateo, el mundo no era un vacío, sino una sinfonía compleja de sensaciones que la dictadura de la visión había atrofiado en todos los demás. En otra tarde, mientras escuchaban una pieza de Vivaldi, Mateo giró el rostro hacia la ventana. «La música está pintando el cristal de amarillo y naranja», susurró. «¿Puedes verlo, mamá?» Y por primera vez, Sofía no lo corrigió. No dijo que la luz era gris, que el día estaba nublado. En vez de eso, cerró los ojos e intentó sentir. Intentó escuchar los colores, ver los sonidos. Intentó con todo su ser entrar en el mundo de él y al hacerlo, su propio mundo comenzó a expandirse de formas que nunca había imaginado. Esta inmersión era su práctica, su trabajo para cultivar las 1000 gotas de fe. Cada vez que Mateo compartía una de sus percepciones, era como si una gota de luz cayera en el corazón de Sofía. Empezó a entender que la fe que Inés exigía no era la creencia ciega en una poción, sino la confianza total en la realidad de su hijo. Un mundo donde lo invisible era tan real como lo visible. Era la fe en el poder del amor para crear una percepción propia, una realidad paralela donde los milagros no eran la ruptura de las leyes de la naturaleza, sino su más profunda expresión. Pero las voces del desdén no se callaban fácilmente. Eran espectros que la atormentaban en los rincones de su mente. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, la voz de Javier regresaba, llena de escarnio. «Te estás engañando a ti y a él. Esto es cruel, Sofía. La caída será aún más dolorosa». Veía los rostros de los médicos, sus miradas compasivas, pero firmes, negando con la cabeza ante su negación de la realidad científica. Al principio, estas voces la paralizaban. El sudor frío de la duda le recorría la espalda. ¿Tendrían razón? ¿Estaría construyendo un castillo de naipes que la próxima marea de realidad destruiría, llevándose consigo el frágil corazón de su hijo? El miedo era un nudo en su garganta, una presencia física que amenazaba con sofocar la pequeña llama de esperanza que intentaba encender. Miraba el frasco y veía veneno, no cura. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo cambiaba en su forma de
reaccionar. La práctica de vivir en el mundo de Mateo la fortalecía. Cuando la voz del doctor Valero resonaba en su mente, es irreversible, ella la contrarrestaba con el recuerdo de la carcajada de Mateo. Cuando la amenaza de Javier la asaltaba, ella respondía con la sensación de la manita de su hijo en la suya, explorando las líneas de su palma como si leyera un mapa secreto. Su nueva inteligencia, una inteligencia del corazón, estaba aprendiendo a luchar. Empezó a darse cuenta de que el mundo, de la razón con toda su certeza, era también un mundo de limitaciones. Era un mundo que podía diseccionar una flor, pero no podía explicar su belleza. Podía medir las ondas cerebrales, pero no podía contener la inmensidad de un sueño. El mundo de Mateo, aunque sin luz, era ilimitado en su capacidad de sentir y de amar. El proceso de transformación era lento y doloroso, como un hueso soldándose en una nueva posición. Había días buenos, llenos de momentos de conexión pura con Mateo, en los que Sofía sentía la fe florecer dentro de sí, cálida y luminosa. En esos días el frasco en su escritorio parecía un tesoro, una promesa sagrada. Creía con cada fibra de su ser que lo imposible estaba a su alcance. Y había los días malos, días en que el peso de la realidad aplastaba su espíritu, días en que la ausencia de una llamada de Javier era tan amenazante como la propia llamada. La incertidumbre la carcomía por dentro, y su fe parecía una autoilusión patética. En esos días el frasco era una acusación, un recordatorio de su irracionalidad y del terrible riesgo que estaba corriendo. Empezó a hablar con su hijo de una forma que nunca antes lo había hecho. No sobre sus ojos, sino sobre sus propios miedos. A veces, tengo miedo, hijo mío, le confesó una noche mientras lo acurrucaba. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte. Mateo, en su sabiduría inocente, solo apretó su mano. No necesitas ser fuerte como las paredes, mamá. Solo necesitas ser fuerte como la música que se cuela por todas partes, incluso con las puertas cerradas. Sus palabras fueron bálsamo y lección. Sofía lloró, no de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. Era la liberación de toda una vida intentando ser fuerte como las paredes, impenetrable, controladora, y el descubrimiento de que la verdadera fuerza residía en la vulnerabilidad, en la capacidad de dejarse llenar por la música del amor y de la esperanza. Sin embargo, la prueba final aún estaba por llegar, el obstáculo que pondría a prueba su nueva fuerza hasta el límite. Sucedió un martes lluvioso, una semana después de su visita a la curandera. Un correo oficial llegó a su tableta, que había encendido por un breve momento para verificar algo urgente. Era de un bufete de abogados, representando formalmente a Javier. El texto era frío, legalista y establecía un plazo. O aceptaba una evaluación psiquiátrica y renunciaba a cualquier tratamiento no convencional, o ellos presentarían una petición de emergencia por la custodia exclusiva de Mateo. Aquel correo fue un ariete contra la frágil estructura de su fe. Todo el progreso que sentía haber hecho se desmoronó. El mundo real, con sus leyes, sus tribunales y sus diagnósticos, invadió su santuario con una violencia brutal. El miedo que creía haber aprendido a dominar regresó con la fuerza de un huracán, arrancando de raíz cada pequeño brote de esperanza. Corrió al baño con el cuerpo temblando incontrolablemente y vomitó. La humillación, el miedo, la rabia, la impotencia, todo salió a la superficie en una oleada nauseabunda. Se miró al espejo y vio lo que Javier veía. Una mujer loca, sacrificando a su hijo en el altar de una fantasía desesperada. La curandera, Inés, le pareció ahora una charlatana, y ella, su más reciente víctima. La fe se evaporó. Las 1000 gotas se secaron, dejando solo un desierto de desesperación. Cogió el frasco, ahora con una repugnancia fría, y caminó hasta el inodoro. Era el fin. Iba a deshacerse de aquello. Llamar a Javier, rendirse, aceptar la evaluación, hacer lo que fuera necesario para no perder a su hijo. La razón había vencido. La realidad había reclamado su trono. Su mano se cernió sobre el agua. Sus dedos comenzaron a abrirse. Fue entonces cuando la puerta del baño se abrió lentamente. Era Mateo. Debía de haberla seguido, guiado por el sonido de sus sollozos. No dijo nada. Solo se acercó y con la certeza infalible de los que no ven, encontró su mano libre y la sujetó. Luego, llevó la mano de ella a su propio pecho. «Mamá», dijo, con la voz baja y llena de una extraña calma. «No llores. Tu corazón hace mucho ruido cuando lloras, y asusta al mío. Me gusta más cuando canta nuestra canción». Nuestra canción era una melodía simple que Sofía solía cantarle para dormir cuando era un bebé. Una canción sobre estrellas que brillan incluso cuando no podemos verlas.
Sus palabras, su presencia, el calor de su pequeña mano en su pecho fueron como un relámpago de claridad en la oscuridad de su mente. Su inteligencia emocional, la que Mateo le había enseñado a cultivar, despertó con una fuerza feroz. Miró a su hijo, a su confianza absoluta en ella, a su amor que no exigía pruebas ni garantías. Y entonces lo comprendió. La curandera tenía razón, pero Sofía lo había interpretado mal. La fe no era creer que el remedio funcionaría. La fe era creer en su amor por Mateo. Era reemplazar el ruido del miedo, de la duda y de la lógica por el canto de aquel amor incondicional. Esa era la verdadera cura, la cura para su propia alma. Una calma profunda y poderosa se apoderó de ella. Ya no había conflicto, ya no había batalla, solo una certeza silenciosa. No estaba eligiendo entre la razón y la locura, estaba eligiendo el amor por encima del miedo. Y esa era la elección más cuerda que jamás podría hacer. Miró a Mateo y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Una sonrisa genuina que venía de un lugar que acababa de ser reconstruido. Aquella noche una tormenta se desató sobre Madrid. Relámpagos rasgaban el cielo y los truenos sacudían las ventanas del ático. Pero dentro reinaba una paz profunda. Sofía no veía la tormenta como una amenaza, sino como un reflejo de su propia turbulencia interior que finalmente se estaba disipando, una purga violenta que daría lugar a un nuevo amanecer. Preparó a Mateo para dormir, no con la ansiedad de quien se prepara para un procedimiento médico, sino con la ternura de un ritual sagrado. Le cantó Nuestra Canción, con la voz firme y llena de una nueva resonancia. Su corazón ya no hacía ruido, estaba cantando. Después de que se durmiera, se quedó observándolo, con el pequeño frasco en la mano. Ya no era un objeto de duda o de esperanza desesperada, era un símbolo, un conductor, una herramienta para enfocar el poder que había descubierto dentro de sí, el poder de una madre que finalmente había aprendido a ver no con los ojos, sino con el corazón. Con una resolución inquebrantable, Sofía caminó hacia la cama. La tormenta afuera alcanzaba su apogeo, una furia de la naturaleza que reflejaba la intensidad del momento. El frasco estaba frío en su mano. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no dependía del líquido oscuro que contenía, sino de la fuerza de la canción que ahora sonaba, clara y fuerte, dentro de su alma. La acción era inminente, y la tensión había dado paso a una rendición sublime. La tormenta rugía afuera, un coro salvaje para el drama silencioso que se desarrollaba en la habitación de Mateo. Sofía se sentó en la cama y, con una delicadeza infinita, tomó a su hijo en brazos, llevándolo a su regazo. Él se despertó lentamente, acurrucándose contra su pecho en su refugio de siempre. El aire estaba cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con los relámpagos. Era la quietud antes de lo imposible, el momento suspendido entre una vida de oscuridad y la más audaz de las esperanzas. Necesitaba que estuviera despierto, no para presenciar un procedimiento, sino para participar en un acto de fe. Sosteniendo su pequeño rostro entre las manos, ella miró sus ojos que no la veían y confesó su alma. Su voz era un susurro, frágil pero firme, despojada de toda arrogancia y de todo control. «Hijo mío, mi amor», comenzó, mientras las lágrimas trazaban caminos silenciosos por su rostro. «Tu madre ha sido una necia. Intenté construir tu mundo con lógica y dinero, con cosas que se pueden tocar. Intenté ser fuerte e infalible, y fallé. Fallé porque mi miedo siempre fue más grande que mi fe. Pero tú nunca tuviste miedo de vivir en tu mundo». Sus palabras eran una oración, una letanía de arrepentimiento y amor. «No sé si esto es magia o locura. No sé si estas gotas son más que agua y hierbas. Ya no sé nada, hijo mío, excepto esto». Se inclinó y le besó la frente, su corazón desbordándose. «No sé si creo en esto, hijo mío, pero creo en ti. Creo en tu fuerza, en tu luz interior. Y es en esa fe, en la fe que tengo en ti, que apuesto todo lo que me queda». Con las manos temblando de tal manera que apenas podía sostener el pequeño frasco, lo destapó. Un olor a tierra húmeda y a musgo, el perfume de la aldea de Inés, llenó el aire por un instante. Inclinó el frasco con una precisión quirúrgica nacida del amor. Una gota oscura cayó sobre el párpado derecho de Mateo. Luego, otra sobre el izquierdo. Él se estremeció ligeramente con el toque frío, pero permaneció quieto, confiando en ella implícitamente. El acto estaba consumado. 2 gotas de remedio, 1000 gotas de fe. El silencio que siguió fue el más pesado que Sofía jamás había conocido. Cada segundo se estiraba en una eternidad. Solo el sonido de la lluvia y de su propia sangre latiendo en sus oídos. «Puedes abrir los ojos, mi amor», susurró, con la voz entrecortada. Lentamente los párpados de Mateo se abrieron.
Sus ojos, hermosos y oscuros, se encontraron con la penumbra de la habitación, y no había nada, ningún brillo de reconocimiento, ningún cambio, ningún asombro. Parpadearon una, 2 veces. La misma ausencia de foco, el mismo vacío que la había atormentado durante 8 años. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Mateo, su voz inocente atravesando el corazón de Sofía como un trozo de cristal. Giró la cabeza en dirección al sonido de ella. El gesto habitual de quien sigue el oído, no la vista. Nada, absolutamente nada había cambiado. La esperanza, aquella frágil llama que había nutrido con tanto esfuerzo, fue extinguida por un soplo helado de realidad. Fue un fracaso, total, absoluto y humillante. Un dolor hueco y vasto se abrió en el pecho de Sofía. No era el dolor agudo de la desilusión, sino el dolor sordo y final de la muerte del alma. Las voces de los escépticos regresaron, no como susurros, sino como un coro atronador en su mente. Loca, irresponsable, cruel. Javier tenía razón, los médicos tenían razón, el mundo tenía razón. Era una necia que se había dejado llevar por cuentos de hadas y había infligido una capa más de extrañeza y desilusión en la vida de su hijo. No podía llorar. Las lágrimas se habían secado dejando solo un desierto de cenizas en su interior. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de Mateo y la apretó con fuerza, como para anclarse a lo único real que le quedaba. Él, sintiendo su angustia, le apretó los dedos y en poco tiempo volvió a dormirse, regresando a su mundo de sueños donde quizás podía ver. Sofía no tenía fuerzas para levantarse. Acercó una butaca, dejó caer la cabeza sobre el colchón junto a la mano de su hijo y se rindió a una oscuridad que rivalizaba con la de él. El amanecer llegó como un perdón. La tormenta había pasado, lavando la ciudad y dejando atrás un cielo de una claridad cristalina. Una luz dorada y suave entró por el ventanal panorámico, inundando la habitación con una belleza serena y silenciosa. Pintaba el suelo de blanco y las paredes de tonos cálidos, un mundo renacido. Lo primero que Sofía sintió al despertar fue el dolor en el cuello por haber dormido en la butaca. Lo segundo fue el peso hueco y familiar de la derrota. Levantó la cabeza con los ojos hinchados y miró la cama. Mateo estaba despierto, pero estaba diferente. Estaba sentado perfectamente inmóvil, una quietud que nunca le había visto. Normalmente, al despertar, estaría moviendo la cabeza, escuchando los sonidos de la mañana, llamándola, pero ahora estaba simplemente quieto, como una estatua contemplando algo que solo él veía. Una nueva tensión de naturaleza desconocida comenzó a serpentear en el estómago de Sofía. Levantó la mano derecha lentamente a pocos centímetros de su rostro y la observó. La giró, flexionó los dedos como si estuviera descubriendo un objeto nuevo y fascinante. Sofía observaba, el corazón comenzando a latir desbocado, una mezcla de miedo y una esperanza tan improbable que parecía una alucinación. No estaba tocando la mano, sintiéndola. Estaba mirándola. Su mirada no estaba perdida en el vacío. Estaba enfocada, fija, siguiendo el movimiento de sus propios dedos. Entonces, muy lentamente, su cabeza se giró. No fue el movimiento instintivo hacia la respiración de ella. Fue un movimiento deliberado, guiado por algo nuevo. Sus ojos recorrieron la habitación pasando por la ventana, por el escritorio y finalmente se posaron en ella. Por primera vez en 8 años, Sofía no sintió que él miraba en su dirección, sino que la veía. Sus miradas se encontraron y se aferraron. El tiempo se detuvo. Un universo de silencio transcurrió entre ellos. Con los ojos muy abiertos, fijos en ella, los labios de Mateo se abrieron. Una palabra emergió, no un susurro, sino una declaración clara, llena de una admiración infantil y de un descubrimiento que sacudió los cimientos del mundo. «Mamá», dijo él con la voz quebrada por el asombro, «tu vestido es azul, azul». La palabra flotó en el aire santificado de la habitación. Azul. Había nombrado un color. Había visto un color. Sofía se miró. El simple vestido de algodón azul que se había puesto la noche anterior, una prenda elegida sin pensar. Volvió a mirar el rostro de su hijo, que ahora sonreía. Una sonrisa de pura maravilla, sus ojos brillando con la luz del sol de la mañana y con algo infinitamente más poderoso. La visión. Lo imposible había ocurrido. Un sonido escapó de la garganta de Sofía. Un ruido primitivo que no era ni un sollozo ni un grito, sino la fractura de su alma liberando todo el dolor acumulado. La presa se rompió y las lágrimas vinieron, no las lágrimas amargas de la desesperación, sino un diluvio catártico de liberación, de gratitud, de una alegría tan abrumadora que era casi insoportable. Era el llanto de un renacimiento. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron.
Tropezó hacia la cama y cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por convulsiones de llanto. No podía hablar. No había palabras en el vocabulario no humano para describir la magnitud de aquel momento. La mujer poderosa, la arquitecta del control, estaba deshecha en el suelo, despojada de todo, excepto de una humildad sobrecogedora y de un amor que acababa de presenciar un milagro. Sus ojos, a través del velo de lágrimas, se fijaron en los de su hijo, y él seguía mirándola, bebiendo su imagen por primera vez. No veía su debilidad, su rostro manchado de lágrimas o su cabello desordenado. Veía a su madre, veía el azul de su vestido, veía la luz, y en su mirada Sofía vio no solo la curación de sus ojos, sino la salvación de su propia alma. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los días que siguieron fueron una cascada de primeras veces, una sinfonía de descubrimientos que reescribió la realidad de madre e hijo. Para Mateo, el mundo era un banquete de maravillas. El color de una naranja era un estallido de alegría, la forma de una nube era una poesía en movimiento, y su propio reflejo en el espejo era un extraño fascinante al que saludaba con una risa asombrada. Sofía, por su parte, se convirtió en su gentil guía en Mrs. Tonch, este nuevo mundo. Al enseñarle los nombres de los colores y las formas, ella misma redescubría la belleza que su vida de prisas y ambición le había hecho olvidar. Dejó de ser una guardiana de su dolor para convertirse en una compañera en su alegría, y en ese acto de compartir encontró su propia y definitiva cura. La fama del milagro nunca traspasó las paredes de aquel ático. La primera gran decisión de Sofía no fue contactar a la prensa ni a la comunidad médica, sino regresar a la fuente. Condujo de vuelta a la aldea en las montañas, no con la arrogancia de una compradora, sino con la humildad de una peregrina. Encontró a Inés en su jardín de hierbas, como si nada hubiera cambiado. No hubo necesidad de grandes explicaciones. Sofía no llevaba dinero, solo un ramo de flores silvestres que había recogido por el camino. Sus ojos se encontraron con los de la curandera y en un profundo silencio dijo una única palabra: «Gracias». Inés sonrió, una sonrisa que arrugó todo su rostro y respondió: «Fue la fe, no yo, quien lo hizo». Movida por una claridad de propósito que nunca había sentido, Sofía canalizó su vasta fortuna y su formidable inteligencia hacia un nuevo proyecto. No un edificio de acero y cristal, sino algo mucho más duradero. Creó la Fundación Luz Interior. Su misión no era perseguir curas mágicas, sino ofrecer la luz que ella misma casi había perdido, la de la esperanza y el apoyo. La fundación fue dedicada a proporcionar soporte financiero, terapéutico y emocional a familias de niños con necesidades especiales, garantizando que ningún padre o madre se sintiera tan aislado y desesperado como ella se había sentido. Pero su gratitud fue más allá. Una parte significativa de la fundación se dedicó a honrar la fuente de su salvación. Sofía estableció un programa para la preservación de la biodiversidad y del conocimiento etnobotánico de la región de Inés. Financió la creación de jardines, la documentación de tradiciones orales y la protección de la tierra, asegurando que la sabiduría antigua, tantas veces desdeñada por el mundo moderno, fuera protegida y valorada. Ella no intentó replicar el remedio. En vez de eso, protegió el ecosistema y la cultura que lo hicieron posible. Un acto de respeto mucho más profundo. 10 años después, el ático en Madrid es irreconocible. Las paredes minimalistas ahora están cubiertas de fotografías vibrantes. El silencio ha sido reemplazado por música y risas, y el aire está impregnado de vida. En el centro de la sala, un joven de 18 años, de mirada intensa y sonrisa fácil, ajusta una de sus obras. Es Mateo, ahora un talentoso fotógrafo que celebra su primera exposición. El tema: la belleza que se esconde en la luz. Sus fotografías capturan detalles que la mayoría de la gente no ve. Una sensibilidad nacida de una infancia pasada viendo el mundo con otros sentidos. Sofía, ahora con 52 años, lo observa a la distancia. Las líneas de agotamiento en su rostro han sido reemplazadas por otras de risa y serenidad. Irradia una calma y una felicidad que ningún éxito empresarial le había dado. Su poder ya no reside en su capacidad de controlar el mundo, sino en su alegría de vivir en él. Se acerca a Mateo, que la abraza. En la pared principal de la exposición, enmarcada con una elegante simplicidad, está la primera fotografía que Mateo consideró perfecta. Un retrato de su madre, capturado en un momento de distracción, sonriendo. Una sonrisa genuina, luminosa, que por fin había llegado a sus ojos. Sofía aprendió aquel día, y en todos los días que siguieron, la lección más profunda de su vida. Aprendió que la verdadera fuerza no está en la armadura que construimos, sino en el coraje de quitárnosla.
Aprendió que la visión más clara no viene de los ojos, sino del corazón cuando éste se rinde al amor. El mundo que había intentado comprar y controlar con toda su riqueza y poder se reveló impotente ante el misterio de la existencia. Y fue solo cuando se arrodilló, derrotada y humilde, que encontró la verdadera riqueza: la fe, la esperanza y el amor incondicional. Estos son los tesoros invisibles, las únicas cosas que no tienen precio. ¿Alguna vez has presenciado un acto de fe que cambió una vida? Deja un like si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias que iluminan el alma. Comenta: la luz viene de dentro, si tú también crees en el poder de la esperanza.